Muy buenas tardes, tengan estimados participantes. Nuevamente estamos con ustedes en esta tarde llevando el tema certificaciones para el comercio internacional, siempre agradeciendo a la Asociación de Mujeres en Café de Guatemala por la oportunidad que nos brindan de llevar este y otros temas de capacitación muy importantes. Hoy tendremos nuevamente al ingeniero Cristian Rossi, quien tendrá bien darnos esta información, la cual espero que todo sea de su agrado y que también podamos anotar en la bandeja de preguntas en el chat general, alguna consulta que tengamos para el ingeniero Rossi, el cual pues nos va a solucionar al finalizar esta charla de capacitación. Así es que, Cristian, por favor, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bueno, nuevamente es es un gusto estar con ustedes esta tarde y el tema de hoy, como ya dijo Luis, se llama certificaciones para el comercio internacional. Creo que es un tema muy importante porque lo que trata es de abrirnos la mente y explicarnos por qué son tan importantes las certificaciones y qué se consigue con ellas. Antes de empezar, pues sí, es un tema que hay que evaluar porque se requiere de recursos y de tiempo, de organización y de información para lograr estas certificaciones, pero al final van a poder ver ustedes cuáles son todos los beneficios que se obtienen cuando hace uno un proceso de estos. Entonces voy a desconectar mi cámara y por favor recuerden que con todo gusto al final, permítanme un momento. Al final, disculpas, al final siempre tendremos el espacio para preguntas o para dudas que ustedes tengan y con muchísimo gusto las podemos resolver, ya sean observaciones, ya sean comentarios o necesitan que se amplíe un poco más el tema, con mucho gusto lo podemos hacer. Así es que voy a apagar mi cámara y vamos a empezar. Entonces, como ya había comentado, las certificaciones para el comercio internacional, pues es un tema muy importante, es algo que se comenta ya mucho en nuestro medio. Y empezando, ¿qué sabemos de certificaciones? ¿Qué hemos oído? ¿Qué nos han comentado? ¿Por qué son importantes? Y hay una pregunta que se nos viene a la mente y es, ¿realmente son estrategias de promoción para el comercio y la rentabilidad agrícola? ¿Hay algo más atrás de las certificaciones? ¿Se consigue algún beneficio más que solo promoción? ¿Más que solo un sello o una bandera en nuestra marca? Bueno, esta es la pregunta que vamos a tratar de contestar y espero pues que ustedes logren sacar sus conclusiones y logren tener una mejor idea del tema. Pensemos en el contexto global y cómo está integrada nuestra cadena de valor, sobre todo en la industria de alimentos, porque al final de cuentas, pues los productos vegetales y la agroindustria, pues está muy enfocada en la producción de alimentos, sobre todo, ya sea alimentos para el consumo humano o alimentos para animales o para otras especies que dependen de la agroindustria. Entonces, por un lado tenemos el contexto global, o sea, cómo está el mundo, cómo está la situación del mundo con respecto a la industria de alimentos, en qué situación está, qué productos son los que demanda, qué se necesita. Y por el otro lado, pues están las exigencias del mercado, los consumidores y las autoridades competentes, digamos que arbitrando un juego que vamos a desarrollar en la parte central de la pantalla. Entonces, tenemos dos grandes temas importantes que unen estos dos lados, estas dos situaciones. Por un lado, las exigencias del consumidor, que son muy importantes, pero también están las necesidades del productor agrícola. Y si vemos, pues esto hace una especie de puente entre
estas dos situaciones que marcamos al inicio. Entonces, muy enfocados estamos en la salud y el bienestar de las personas o de la gente que vive en el mundo. Y entonces, estamos pensando en un menor uso de plaguicidas. Pensamos también en cero residuos, o sea, tratar de que los residuos de los productos agroquímicos sean los menores en nuestras cosechas, en nuestros productos, en nuestros frutos o en los cereales. Estamos pensando también en superalimentos y en nutracéuticos, o sea, en alimentos que tienen propiedades especiales. Ahora la gente se preocupa más porque los contenidos nutricionales sean adecuados, porque los alimentos sean orgánicos, y ese es un fenómeno que se ha venido desarrollando que antes no se pensaba, pero ahora sí se toma mucho en cuenta. Una adaptabilidad de cultivos a diferentes ambientes. También esto ha estado pasando. Los cultivos ahora, a diferencia de como era en el pasado, pues ahora ya con condiciones especiales o con modificaciones genéticas, pues se pueden cultivar en otros lugares en donde antes no se podía. Un smart packaging, o sea, un empaque inteligente que se llama. Este empaque inteligente consigue que el producto llegue en mejores condiciones, en menos tiempo, a diferentes lugares, tal vez a donde antes no llegaba. Y todo esto, pues, contribuye a la salud y el bienestar del consumidor. Y otro gran aspecto importante es aumentar la vida útil de nuestros productos. Al final de cuentas, pues, estamos tratando de que nuestros productos alimenticios se conserven por más tiempo, debido pues a problemas de exportación, a vida en anaquel, a tenerlos en nuestras casas. Entonces, todo eso son los puntos que tienen que ver con la salud y el bienestar de los consumidores. Además de nuevas formas de adquirir insumos y alimentos. ¿Y qué viene dentro de este tema? Bueno, el comercio electrónico. A partir de la pandemia, pues se logró impulsar que el comercio electrónico se desarrollara de una gran manera, pues a pura necesidad. Los supermercados, las tiendas, muchas de ellas ahora venden en línea, lo que antes no pasaba, ¿verdad? Queríamos ir al supermercado a comprar nuestros alimentos, ahora ya mucho se puede comprar en línea y eso se ha desarrollado. Hay una conexión, y esto es muy importante, una conexión entre el agricultor y el consumidor. Eso antes no se daba, ahora sí, el agricultor puede recibir una realimentación de parte del consumidor de qué debe mejorar en sus productos, pero también el agricultor puede mandar mensajes al consumidor, ya sea por la misma información que va en nuestros productos, pero también en comunicaciones que el agricultor puede hacer llegar al consumidor. Y entonces hay un juego, una comunicación en dos vías que es muy importante. También existen las mezclas prepreparadas o también existen las mezclas ya preparadas. Resulta que comercio con países como Corea, por ejemplo, exigen que muchos de los alimentos ya estén listos para consumir. Pensemos en verduras, en frutas, que ya es solo abrir un paquete y la fruta, la verdura ya está lista para comer, ya está esterilizada, ya está limpia, ya está. Y entonces eso también se ha venido desarrollando. Empaques eco, y esto significa que los empaques son ecoamigables, o sea, se está desarrollando empaques que tienen un bajo impacto ambiental y pueden ser reciclados, pueden ser reutilizados y eso está muy de moda. Nuevas formas de producir y preparar alimentos. Y entonces, dentro de este gran tema, aparecen controles biológicos, además pues del uso de agroquímicos, controles biológicos que hacen que se pueda producir de manera diferente estos alimentos. Uso limitado de plaguicidas químicos.
cada día está más de moda, pues que se reduzca la cantidad de plaguicidas y que se usen de manera eficiente y segura, sobre todo de forma segura, que las aplicaciones realmente sean las adecuadas en las concentraciones necesarias, que no se desperdicien esos plaguicidas, que no haya mucho efecto de derivas. Y entonces aquí ha habido mucho desarrollo por ejemplo, en control de derivas, en boquillas, en equipos y, por supuesto, en controles para evitar que se use de más los plaguicidas y los fertilizantes. Kits para el diagnóstico en campo. Esto nos permite tener respuestas rápidas en el campo, como ya vimos en la presentación del día anterior que dio Luis. ¿Cómo hacer que sea más eficiente la tecnología al servicio de mejorar nuestros cultivos y en el uso, pues, de los insumos que necesitamos, que se coloquen realmente como deben colocarse? Un smart farming, o sea, una agricultura inteligente en donde se combinen todos estos factores de tecnología, de control, de desarrollo de nuestros vegetales y de nuestras plantas, precisamente de la agricultura, en condiciones adecuadas. Se piensa cada vez más en el microbioma, o sea, ahora se hacen estudios específicos in situ, en lugares determinados. Es posible que un sector de nuestra plantación se comporte de manera diferente que otra y entonces haya que hacer adaptaciones y adecuaciones de un microbioma, o sea, de todos los aspectos que tienen que ver para hacer que las plantas se desarrollen de mejor manera. Y luego, algo que es muy importante también es la transparencia y trazabilidad. Alimentos con historia, hablamos ahora. Y esto es muy importante en el tema de las certificaciones. Cero riesgo, manejo de sistemas integrados. Ahora podemos ver, pues, en los sistemas integrados que estamos disminuyendo el riesgo a problemas, a contaminaciones, y esto es muy importante. Pensamos entonces definitivamente en la seguridad de los alimentos, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad. Esto quiere decir que con la transparencia y la trazabilidad podemos ver qué tan sostenibles son nuestros sistemas, o sea, no poner en riesgo los recursos que se van a usar en el futuro. Por supuesto, la responsabilidad social, que ahora cada vez más se nos exige que cuando se produce un fruto, o, por ejemplo, el café, pues que haya responsabilidad social en hacer esos procesos. Las buenas prácticas agrícolas, o GAP o GAP, como las conocemos normalmente, juntas con las buenas prácticas de manufactura. Estos son elementos que se han puesto muy de moda en los últimos años y que no es que vengan a fiscalizarnos o a dificultarnos nuestros procesos, sino que al contrario, son elementos positivos que lo que quieren es que nosotros podamos tener esta transparencia y trazabilidad y que nuestros alimentos que producimos hoy sean los mismos o tal vez en el futuro mejores a los que estamos produciendo. Y para terminar, pues los sistemas HACCP o sistemas de análisis de peligro y puntos críticos de control. Esto es ir a nuestros procesos y determinar en dónde hay riesgo de que hayan problemas y, por supuesto, ponerle mucha atención a esos riesgos. Si ustedes se dan cuenta, al integrar todo esto, entonces ya tenemos una cadena de valor en la industria de alimentos en donde unimos el contexto global con las exigencias del mercado, que es muy importante, ¿verdad? Nuestros consumidores y, por supuesto, las autoridades competentes. Es un buen marco de referencia para entender por qué es importante un proceso de certificación. Además de la seguridad o calidad agrícola y agroindustrial, nos pide que hagamos una reducción de carga química y de plaguicidas en los cultivos, ya como lo vimos en la diapositiva anterior. Tenemos que pensar, como les dije, de manera
positiva y ver la agricultura de forma rentable y sostenible. Entonces, al hablar de rentabilidad, estamos pensando en que todo lo que vamos a hacer para aplicar sobre nuestro cultivo o las prácticas que vamos a utilizar sean para producir rentabilidad, mayores utilidades. Y por supuesto, que la agricultura sea sostenible, que no ponga en riesgo los procesos que se van a hacer en un futuro. Entonces, el manejo sostenible en cada punto de la trazabilidad del producto se vuelve vital. Esto es muy importante. Y si recordamos, las exigencias del consumidor nos dicen que los productos sean sanos e inocuos, que esto significa cero residuos. Pero, lógicamente, las nuevas exigencias al producto agrícola van a estar enfocadas en la reducción de los niveles de residuos de plaguicidas y la carga química sobre el cultivo, pero también integran los servicios analíticos avanzados, o sea, que hemos estado viendo todos esos controles in situ y un portafolio de productos de biocontrol, o sea, vamos también a hacer ese biocontrol. Ya no es solamente la cantidad de agua, la cantidad de fertilizantes, sino que también tenemos que ver cómo va desarrollándose ese microbioma o ese sistema biológico con el cual estamos trabajando. Y entonces, por supuesto que vamos a la implementación de manejos agronómicos sustentables y sostenibles, y esto va a permitirnos una diferenciación para alcanzar mercados de mayor valor. Creo que a todos nos interesa vender de mejor manera nuestros productos, que sean reconocidos, pero sobre todo que se sigan consumiendo. Esto va a permitir aumentar la rentabilidad de operación agrícola, por supuesto, y el cuidado ambiental y salud de los operadores y de los consumidores, o sea, de todo el elemento humano que está involucrado en estos procesos. Algunos indicadores que son importantes o que son necesarios para situarnos, para entender un poco. Si vemos, por ejemplo, el control de emisiones globales de gases de invernadero por kilogramo de producto alimenticio, esto quiere decir todas las emisiones de CO2, de los óxidos nitrosos, del monóxido, de metano, de todos los gases que se acumulan en la atmósfera y que producen el calentamiento global, y los enfocamos por kilogramo de producto alimenticio y hacemos una comparación, por ejemplo, aquí en los datos de estos cultivos que son tan importantes para Guatemala, por ejemplo, el café, la caña de azúcar, el tomate, el maíz, el frijol, el banano, la papa y los cítricos, y hacemos una comparación de cuánto CO2 equivalente o kilogramos equivalentes de CO2 se producen por kilogramo de café oro, por ejemplo, se producen 28.53. En este estudio, en este cuadro comparativo, noten ustedes que para el café hay una gran emisión de kilogramos de CO2. Y no piensen ustedes que es únicamente por el cultivo, es todo el CO2 que se produce desde que inicia el proceso de siembra hasta que se hace la cosecha. Y entonces aquí van los combustibles, aquí va la energía que se necesita para secar el café, todos los elementos, los agroquímicos, todo lo que está involucrado, contabilizado. Y eso si lo comparamos, por ejemplo, con la caña de azúcar, el dato para la caña es muy bajo, 3.2 kilogramos, pero pensemos que es por caña, no es por kilogramo de azúcar producida. Eso es, por favor, tomemos nota de eso. Luego tenemos el tomate, el maíz y así seguimos hasta llegar a los cítricos. Y si se dan cuenta ustedes, la comparación es vital. Tenemos un 7.316% más de kilogramos de CO2 equivalentes por, en comparación. O sea, el porcentaje es 7.316 veces mayor. ¿De esto de dónde sale? De dividir el 28.53
dentro de 0.39 y multiplicarlo por 100 para tener el porcentaje. Es una diferencia abismal. Si vamos a ver otro indicador, es el uso de la tierra por kilogramo de producto alimenticio. Nuevamente el café requiere para 1 kilogramo de café oro 21.62 metros cuadrados de tierra, o sea, una extensión territorial de 21.62 metros cuadrados. Si vemos la estructura del cuadro cambió un poco, ¿sí? Y si comparamos, en el caso del tomate, estamos hablando de 0.8 metros cuadrados por kilogramo de tomate producido. Esto quiere decir que un 2.702% más para el café con respecto al tomate. Pensemos que sí, un tomate es muchísimo más pesado que un granito de café. Entonces, una planta también de tomate en menor extensión produce una gran cantidad de tomate y es por eso que se dan estas diferencias. Pero es importante tomar en cuenta ese dato. Luego, emisiones eutrificantes globales por kilogramo de producto alimenticio. ¿Qué quiere decir esto? Esas emisiones eutrificantes son las emisiones normalmente en líquidos, por ejemplo en el agua, o sea, los lixiviados que van a los cuerpos acuosos y lo que van a hacer es eutrificar, o sea, hacer menos posible la vida en esos cuerpos acuosos. Y el punto de comparación es la cantidad de fósforo, los gramos de fosfatos equivalentes que van a parar a los cuerpos de agua. En este caso, para 1 kilogramo de café son 110.52 gramos. Y si vemos, en el caso de los cítricos, son 2.24 gramos. Aquí el porcentaje está bajando un poco, ya solo son 4.933% de diferencia, pero sí, la diferencia es abismal. Si seguimos adelante, ahora tenemos las extracciones globales de agua fresca por kilogramos de producto alimenticio. En el caso de la caña de azúcar, ahora ya no es el café, ahora es la caña de azúcar. Para 1 kilogramo de caña, o sea, el trozo de la caña, se necesitan 602 litros de agua. Y obviamente para el proceso y obtener el azúcar se necesita mucho más agua, pero esa no está contabilizada en este cuadro. Vemos que la estructura nuevamente cambió, ¿verdad? Ahora tenemos que el café es el que menos litros de agua necesita extraer de la tierra para producir 1 kilogramo de café. Y tenemos el punto de comparación, ya solo son 2.385% de diferencia. Es de 620 litros a 26 litros. Es una gran diferencia. Así es que el cultivo de café en ese sentido es mucho más eficiente con respecto al agua porque depende también mucho de la lluvia. En el caso de la caña, pues también se requiere un poco más de agua extraída para irrigar, mientras que en el caso del café, pues los datos no son tan dramáticos. Entonces, llevamos un control de estos indicadores en nuestra producción. Tomamos en cuenta estos datos, cuánta agua consumimos, cuántas emisiones de CO2 o de gases equivalentes producimos a la atmósfera o cuántos fosfatos que van a eutrificar el agua producimos. ¿Tenemos esos datos? ¿Los controlamos? ¿Y para qué es necesario hacer estos controles? ¿Cuál será la función de llevar todos estos controles? Me imagino que ustedes ahorita están pensando que definitivamente para rendimientos y para control de nuestros procesos, pues son importantes. Pero en los procesos de certificación, ¿se tomarán en cuenta estos valores? ¿Será que las compañías internacionales, los brokers, las empresas, por ejemplo, Starbucks, toman en cuenta estos datos para comprar los productos a diferentes productores alrededor del mundo? Por ahí van estas preguntas. Ok, entendamos entonces qué es certificar.
Y vamos a usar las definiciones que están en el diccionario de la Real Academia. Es asegurar, es afirmar, dar por cierto algo. Yo certifico algo cuando puedo asegurar, afirmar o dar por cierto algo. Dicho o enunciado de una autoridad competente, o sea, es una persona, una organización, una entidad, la que dice con propiedad que algo, por eso dice aquí, hacer constar por escrito una realidad de hecho. Yo obtengo un certificado cuando voy con una autoridad competente a que me lo dé. Yo voy a renovar mi licencia de manejar y la policía me extiende un documento, un certificado donde dice que yo soy hábil y apto para manejar. Que sea cierto, eso es otra cosa, pero de hecho, cuando contratamos a una autoridad competente para certificar un proceso, nos van a hacer una auditoría que va a ir directa a buscar la información que se necesita. ¿Qué es entonces una certificación? Una certificación es una actividad administrativa. Quiere decir que requiere una serie de procesos y es destinada a la evaluación de la conformidad o del cumplimiento con carácter voluntario. O sea, yo pido una certificación. Esto quiere decir que yo tengo que estar anuente a que se haga esa certificación de los siguientes aspectos. De una empresa, por ejemplo, puedo certificar a una empresa. Puedo certificar un proceso dentro de esa empresa. Puedo certificar un producto o todos los productos de esa empresa. Un servicio que presta esa empresa. Puede ser que no tenga la certificación del producto o de un proceso, pero sí de un servicio, de una persona. Esto es cuando tenemos un técnico, tenemos un profesional que está certificado o se le pide que se certifique dentro de nuestra empresa, dentro de un proceso, dentro de un servicio. Por ejemplo, un médico es una persona certificada para ejercer la medicina. Y todo con respecto a las normas o especificaciones técnicas que le resulten de aplicación. Obviamente que si estamos certificando un proceso y el proceso es la producción de café, por ejemplo, de café en oro, pues no tiene nada que ver el transporte para la exportación. ¿Por qué? Porque yo solo estoy certificando mi café en oro. Si voy a certificar el producto puesto en la bodega del cliente, entonces ya estoy requiriendo hacer toda esa evaluación. ¿Cómo se compara una certificación con otros procesos de verificación? Bueno, tenemos que ver que los esquemas de verificación se categorizan por los siguientes aspectos. El tipo del requerimiento, o sea, ¿qué requiero yo que se certifique? De acuerdo con el cumplimiento o capacidad para realizar o completar o atenerse a el procedimiento. Entonces, ¿cómo estoy cumpliendo yo ese procedimiento? Ese producto, un proceso o persona. Entonces, tengo que ver, tengo que analizar las categorías de la certificación de acuerdo a qué se requiere, pero también el cumplimiento o capacidad de hacer ese procedimiento de ese producto, de ese proceso o de esa persona. Y muy importante también el sistema de gestión que se utiliza para cumplir con esa certificación. El servicio, si se da el servicio, bueno, ¿cómo cumple o qué capacidad se tiene para cumplir con ese servicio? Luego, tenemos las acreditaciones, ya viendo en sí cuáles son los procesos, las certificaciones, las verificaciones
las referencias o guías internacionales. Y si ustedes se dan cuenta, perdón, me faltaban los esquemas para evaluaciones comparativas. Si ustedes se dan cuenta, están ordenadas de cierta manera. Si vemos, mientras más vamos hacia arriba, más complejidad, más requisitos y más tiempo para completar tenemos en los procesos. Un esquema para evaluación comparativa es el proceso de verificación más sencillo y la acreditación es el más complejo. Antes de una acreditación se encuentra una certificación. O sea, yo necesito certificaciones para poder acreditarme. Entonces, lo que estamos queriendo hacer el día de hoy es comprender qué son estas certificaciones. Entonces, para ubicarnos, vamos a empezar con un ejemplo y tiene que ver con la certificación de alimentos o productos alimenticios. Si vemos con la FAO, que es el Food and Agriculture Organization, o sea, la Organización de Agricultura y Alimentación a nivel mundial, y esto es de Naciones Unidas, una certificación es una garantía por escrito, como ya vimos, ¿verdad? Certificar es garantizar por escrito y es otorgada por una agencia certificadora, o sea, independiente. La FAO exige para la cadena alimenticia, para un producto alimenticio, para un proceso, que una agencia certificadora emita esa certificación, valga la redundancia. Esta certificación asegura que el proceso de producción o producto en cuestión cumple con los requisitos establecidos. La agencia va a hacer una auditoría para decirnos que ese proceso de producción o producto cumple con los requisitos que se necesitan y por lo tanto es apto de acuerdo a la certificación que estamos tramitando. Y es extendida por diferentes organizaciones. Estas pueden ser públicas, privadas o de países. Estos requisitos prestan mayor importancia a aspectos ambientales, ¿sí? Se toman en cuenta los aspectos ambientales que están relacionados con mi producción. Aspectos de sostenibilidad. ¿Qué tanto riesgo estamos corriendo con nuestras producciones para evitar que pongamos en peligro el futuro, en nuestro futuro? Aspectos sociales, y esto tiene que ver muchísimo con la relación de las personas, con todos los aspectos humanos que están relacionados en nuestra producción. Aspectos intrínsecos de la producción, y aquí vamos con la sanidad, la calidad, la inocuidad de nuestros productos. Entonces, pensemos que cuando nos hacen una auditoría para hacer una certificación, en el caso de los alimentos, se toman en cuenta estos aspectos ambientales, de sostenibilidad, sociales y aspectos intrínsecos de la producción. Tomemos nota de eso, por favor. ¿Cuáles son o qué tipos de certificaciones tenemos en el ámbito agrícola? Bueno, de acuerdo con la naturaleza de la certificación, así hay diferentes tipos. De acuerdo con quién hace la certificación, de acuerdo con quién requiere la certificación y qué diferencia hay entre estos dos temas. ¿Quién la elabora? O sea, ¿qué entidad la está realizando? ¿Quién la requiere? ¿Quién nos la está pidiendo? ¿Nos la está pidiendo un cliente? ¿Nos la está pidiendo el gobierno de un país? ¿Nos la está pidiendo el Ministerio de Agricultura de Guatemala? ¿Nos la está pidiendo el exportador? ¿Nos la está pidiendo un supermercado local? ¿Quién la requiere? De acuerdo a los diferentes aspectos y enfoques que cubre. Y aquí hacemos referencia a esos temas sociales, a esos temas ambientales, a esos temas de la producción, a los temas que están relacionados. Y entonces yo tengo que saber exactamente qué requiere la certificación que voy a solicitar o que quiero conseguir. Y aquí tenemos un collage de logos. Y aquí no están todos, aquí hay un montón. Un collage de logos de agencias certificadoras o certificados que se nos piden o que se nos están pidiendo a nivel internacional o a nivel local, a nivel país o a nivel del comercio. Y por ejemplo, aparece la ISO.
La ISO es una certificadora que ve muchos procesos y documentación, sobre todo. Está el GRI o GRI, donde lo que se hacen son certificaciones de tipo sostenibilidad y entonces se involucran todos estos temas. Pero también está 4C y también, por ejemplo, está Bonsucro muy enfocada a la agricultura especializada en el azúcar. Esencial de Costa Rica, este es un sello, una certificación que está exigiendo el gobierno de Costa Rica para hacer exportaciones o para garantizar la calidad de los procesos y de los productos en Costa Rica, por ejemplo. Esta es de país, el USDA Organic, esta es del gobierno de los Estados Unidos, en donde se pide que todos los productos que van bajo este sello cumplan con el requisito de ser orgánicos. Por ejemplo, el Certified Wildlife Friendly, perdón, ya se me está trabando la lengua. Este certificado es que no se pone en riesgo a los animales o al ecosistema, y entonces es importante. Y así sucesivamente todos los demás, me imagino que ustedes han visto algunos. Este es muy interesante. Harvested by Women es un certificado en donde lo que se dice es una certificación en donde se dice que los cultivos fueron producidos y cosechados por mujeres. Es muy interesante. Y así van cambiando los diferentes enfoques y los requisitos de cada uno de ellos. Vamos a hacer una comparación. Estos son estándares o empresas privadas que extienden los certificados. Y aquí, por ejemplo, está Bonsucro, 4C, el Global Gap, por ejemplo. Pero también hay estándares públicos. Estos los piden los gobiernos. Entonces, por ejemplo, la comunidad europea, el USDA Organic, esencial de Costa Rica, ¿verdad? Porque los piden los gobiernos o los grupos de gobierno. Y los estándares internacionales, estos son válidos en los diferentes países. Y entonces, por ejemplo, aquí está SAFA y está el ILO, que es el International Labour Organization, y por supuesto, los derechos humanos de las Naciones Unidas. Estos son estándares que son válidos internacionalmente. Entonces, ya bajando un poco al tema de las certificaciones en sí, ¿cuáles son los componentes básicos en una certificación? Uno de ellos es la inocuidad y la inocuidad del producto, del proceso con el cual estamos trabajando. La trazabilidad, o sea, poder determinar cómo se hizo o cómo se obtuvo un producto o cómo se hace un proceso o un servicio desde que éste inicia hasta que termina, hasta que lo recibe el cliente. El cuidado ambiental es básico y casi todos los estándares se preocupan ahora con el cuidado ambiental. El bienestar laboral, o sea, aquí viene la parte social, que todas las personas que están trabajando en el proceso, pues se respeten sus derechos y que todo esté en favor del bienestar laboral. ¿Cuáles son los aspectos generales de diferentes esquemas de certificación para la actividad agrícola? Bueno, primero, y como componente importante está el ambiente. Luego, los aspectos éticos, la parte ética. Los aspectos económicos, por supuesto, o sea, es muy importante para nosotros conocer esos aspectos económicos. La cadena de valor, ¿se recuerdan las primeras diapositivas? La cadena de valor es vital para conectar nuestro producto con nuestros clientes y cómo se va generando valor en cada paso que damos en esa cadena. Luego están los aspectos sociales, muy importantes. Los aspectos culturales, también es muy importante tomar esto en cuenta en los esquemas de certificación, porque los estándares de certificación europeos no necesariamente son iguales a los estándares de certificación de América Latina. Pero si es una certificación internacional, debe tomar en cuenta estos aspectos. Los aspectos legales, por supuesto,
tenemos que cumplir con las leyes de los países en los cuales estamos trabajando y, por supuesto, de los países a dónde vamos a llevar nuestros productos, a dónde vamos a exportar nuestros productos. Luego, la calidad, obviamente, la calidad es uno de los aspectos también muy importantes para nuestros productos, para nuestros procesos, para nuestros servicios. Y, por supuesto, la inocuidad, que lo que estamos haciendo no vaya a causarle daño a los consumidores, a los clientes o a alguno de los sistemas o ecosistemas con los cuales estamos trabajando. Si ustedes se dan cuenta, completamos una pirámide en la cual si quitamos una pieza, pues la pirámide hasta se puede tambalear. ¿Qué aspectos son esenciales en la naturaleza de una certificación? Y entonces, en los aspectos ambientales, la preservación del uso de la tierra, el mantenimiento de los esquemas de producción, el bienestar animal, la biodiversidad, por supuesto, que está relacionada, la huella de carbono, la producción de los gases de efecto invernadero, el secuestro del carbón, o sea, cuánto carbono estamos secuestrando y estamos depositando en nuestros sumideros. Por ejemplo, los cultivos son un sumidero de CO2 muy importante. El cambio climático, cómo estamos afectando con nuestra actividad al cambio climático. El manejo forestal, tenemos cuidado de no talar o de no disminuir las reservas forestales que están cerca de nuestros cultivos y de nuestras áreas agrícolas. La producción orgánica y evitar la contaminación del suelo, o sea, tener cuidado con administrar únicamente la cantidad o aplicar únicamente la cantidad de agroquímicos necesarios. El uso de energías renovables, porque si usamos energías que no son renovables, como los combustibles fósiles, estamos poniendo en peligro el ambiente o el peligro es mayor. La conservación del suelo, la salud del suelo. ¿Qué tanto nos preocupamos por mantener ese suelo en condiciones adecuadas? Y aquí entonces pensemos en que tenemos que renovar fertilizantes, que tenemos que usar enmiendas agrícolas, que tenemos que mantener la cantidad de humedad y de agua adecuada en el cultivo y todos los aspectos que hemos estado viendo a través de todas las conferencias que hemos ido compartiendo con ustedes. El uso de sustancias químicas, tratar pues de que el uso de las mismas sea responsable, adecuado y rentable. El manejo de residuos, todos los residuos que producimos, desde los vegetales hasta todos los residuos, empaques y todos sean manejados adecuadamente y una administración y uso correcto del agua. Si ustedes se dan cuenta, muchos de estos temas están dentro de los ODS, ¿verdad? Los objetivos del desarrollo sostenible, sí, muchos se interrelacionan y si le ponemos cuidado a los aspectos ambientales, pues estamos contribuyendo también a ese desarrollo de los ODS de Guatemala y del sistema en el cual estamos trabajando. Puntos relevantes en aspectos económicos. Y esto va a ir, nos vamos a poner a tono, abonando a nuestros procesos de certificación. Entonces, es el desarrollo económico un aspecto que se va a evaluar en las certificaciones. El financiamiento de inversión, ¿cómo estamos manejando ese tema? Las buenas prácticas administrativas o BPAs, como se conocen en gerencia y en administración de procesos. La productividad. Bueno, ¿qué tan productivos somos? Si nos enfocamos en ver nuestra productividad, pues definitivamente los aspectos económicos que se van a evaluar en nuestra certificación van a ser muy tomados en cuenta. Las políticas para la cadena de suministro y proveedores. ¿Cuáles son esas políticas? ¿Cómo está armada esa cadena? ¿Cómo respetamos esa cadena para que se cumpla desde el suministro y los proveedores? La trazabilidad. Nuevamente vuelve a salir la trazabilidad porque es muy importante llevar el control de nuestra producción para saber cuánto producimos, cuánto consumimos, cuánto gastamos,
cómo vendimos, qué utilidad tuvimos, y esto tiene que ver muchísimo o va a repercutir muchísimo en los aspectos económicos que estamos utilizando. Además, necesitamos generar nuestros indicadores, así como los indicadores que ya vimos en las diapositivas anteriores. ¿Cuáles son los puntos relevantes que se evalúan en las certificaciones con respecto a la parte ética? Bueno, los esquemas y prácticas anticorrupción. Tenemos corrupción en nuestros procesos y no necesariamente corrupción en la parte de gobierno o de administración de los procesos de control, sino que también en nuestros sistemas de compras, por ejemplo. Entonces, es un punto que hay que evaluar. Los esquemas antisobornos. Nuestro esquema permite esa parte de sobornos. Manejo de relación de negocios. ¿Cómo son nuestras relaciones de negocios? Son relaciones limpias, no hay coacción, no hay coerción ahí para hacer nuestros procesos. ¿Qué tipo de contribución hacemos a la comunidad? O sea, estamos haciendo que nuestra comunidad se desarrolle, y no solo la comunidad que tiene que ver directamente con nuestros procesos, como por ejemplo nuestros trabajadores. No, estamos pensando también en las comunidades que están cercanas o vecinas a donde estamos haciendo nuestro trabajo. Evaluaciones de debida diligencia o de due diligence, como se le conoce ahora. Cumplimiento de este aspecto es vital. Hospitalidad en la parte ética. Bueno, nosotros en nuestros procesos, en nuestros sistemas, en nuestras instalaciones, somos hospitalarios. Es un lugar agradable, es donde hay buenas relaciones humanas. La contribución en ámbito político. Bueno, estamos contribuyendo con nuestros procesos, la parte ética, a que se dé un buen ámbito político. Y, por supuesto, los patrocinios. Nuestra actividad patrocina a los demás. Tenemos cuidado de que nuestro personal se capacite y se desarrolle, y no solo para hacer su trabajo, sino que culturalmente o en otros aspectos que puedan hacer que haya un mejor desarrollo. Nuestra empresa patrocina el deporte, nuestra empresa patrocina la cultura. Creo que son detalles que son importantes tomarlos en cuenta y que los está evaluando un auditor que está haciendo una certificación. Puntos relevantes en la cadena de valor. Pues sí, la producción es el primero, ¿verdad? La cadena de valor, si nuestra producción no está controlada, pues no podemos determinar que haya una utilidad o que nuestra actividad económica sea adecuada. El procesamiento, que todos los eslabones del procesamiento sean adecuados y que generen valor, y que no haya procesos o partes del proceso que disminuyan ese valor, sino que al contrario, que lo aumenten o que lo potencien. ¿Cómo está nuestra conversión y transformación? Esto significa que tenemos que ver cuáles son esos índices de conversión y transformación. Nos interesan los índices más altos. Por supuesto, todo el mundo quiere producir para tener más, no para tener menos. El comercio que sea adecuado, o sea, que todos los puntos que tienen que ver con el comercio estén armados de cierta manera que se garantice la cadena de valor. ¿Cuáles son los aspectos relevantes en los aspectos sociales? Bueno, no trabajo infantil. Esto es uno de los ODS. Procedimientos para negociaciones colectivas, o sea, que se hagan negociaciones colectivas con organizaciones, con grupos. No discriminación laboral, o sea, que en nuestros sistemas de trabajo, pues, puedan trabajar hombres, mujeres, personas con capacidades diferentes, diferentes grupos étnicos, en fin, que no haya discriminación laboral. Salud y seguridad ocupacional, que tenemos que cuidar, que contemos con los elementos necesarios para que haya salud y seguridad, sobre todo ocupacional, que respetemos todos los requisitos con respecto al tema, que nos preocupemos por los derechos humanos en donde estamos,
que haya relación con comunidades locales, sí, ¿verdad? No trabajo forzado, o sea, que se haga un acuerdo con nuestros trabajadores y se especifique claramente qué actividades son las que tienen que desarrollar y no obliguemos a nuestros trabajadores a hacer cosas que no les corresponden. Remuneración y salarios justos, o sea, esto es un tema muy importante que está metido dentro de los aspectos sociales y que nos va a evaluar un certificador. Los derechos laborales, que se respeten los derechos laborales, que sea un empleo voluntario, y esto tiene que ver con el trabajo forzado, ¿verdad? Que no haya trabajo forzado, entonces el empleo sea voluntario y que se respeten las horas de trabajo. Tomen en cuenta que en una certificación están metidos todos estos aspectos sociales. Puntos relevantes con los requisitos de calidad. La inocuidad, obviamente, que nuestros productos, como ya hemos dicho varias veces, no sean inocuos, o sea, que no vayan a causar daños o problemas. La calidad de los productos en sí, o sea, estamos cumpliendo con los estándares que definimos para esos productos y por lo tanto tenemos buena calidad. Los procesos productivos, nuevamente, se tienen que evaluar todos los procesos para ver que se respete esa calidad en los procesos, no solo en los productos. Y voy a regresar aquí a la diapositiva antes de pasar al punto siguiente. Si toman ustedes en cuenta todos estos aspectos, pues ya van a tener en la mente un buen requerimiento de información para esas certificaciones. Entonces, ¿cómo se originaron las certificaciones? ¿De dónde salieron? Bueno, vamos a hablar de la historia de las certificaciones y en los años 70, en el siglo pasado, empezamos con disponibilidad y oferta. Se empezó a trabajar en que se pudiera cumplir, que un productor pudiera garantizar, entregar a un cliente la cantidad de producto que se le requería y que hubiera esa disponibilidad, porque no servía de nada yo armar una relación comercial con otro país y mandar un producto, pero resulta que al mes siguiente no lo podía mandar porque no tenía, me faltaba un material de empaque o la calidad no era la correcta. Entonces, de ahí surgió en los años 70 estos aspectos de disponibilidad y de oferta, cumplir con esa certificación. A raíz de los años 80, la década de los 80, ya también se empezó a hablar de precios, certificaciones relacionadas con todo lo que tenía que ver con precios y el mercado internacional y los tratos y ese tipo de cuestiones. En los años 90 se empezó a hablar de la calidad y entonces aparecen aquí todas las certificaciones ISO, por ejemplo. Y entonces nos preocupamos porque los productos, los servicios de nuestras empresas, pues respondan a una calidad, a un estándar. Luego, en el cambio del siglo, en el año 2000, se empieza a hablar de inocuidad. Ya empezamos a tomar en cuenta, pues, que nuestros productos, además de que estén disponibles, de que tengan un precio correcto y se respete el precio, de que la calidad sea la correcta, que ese producto sea inocuo, que no vaya a causar problemas. En el 2010 se empieza a hablar de trazabilidad, o sea, ya ahora ya se hace una certificación de trazabilidad para ver toda la historia de nuestros productos y a partir de entonces se piensa también ya en el bienestar laboral, en el cuidado del ambiente, sostenibilidad y en la tecnología. Y ahí esto va hacia adelante. Entonces, aquí si lo vemos en una línea del tiempo, aparece, por ejemplo, este símbolo. Tal vez los que son medio contemporáneos míos recordarán la aparición de este símbolo que significa que la lana que se está utilizando para la prenda de vestir es natural, es 100% natural de oveja. Esto apareció aproximadamente en 1964 y en los países europeos. Luego, por ejemplo, aparecieron las certificaciones, un montón de certificaciones en 1970. Como vimos, pues ya ahí ya se pensaba en disponibilidad y en ese tipo de cuestiones.
Después aparecen ya las certificaciones que tienen que ver con el comercio y con el ISO. Se da la Cumbre de la Tierra en 1992 y ya se empieza a hablar de otros aspectos. En 1996, por ejemplo, está la aparición de la ISO 14001. La ISO 9001 pues empieza más o menos en 1990. Y así sucesivamente seguimos en la historia. Ustedes en esta referencia pueden ver esta línea del tiempo y ver mucho más detalles de cómo han ido las certificaciones, pero para que ustedes vean, pues ha sido un proceso complejo que se ha ido desarrollando en estos años y ahora se nos pide que nuestros productos estén certificados. Antes, en los primeros años del siglo pasado, pues ni se pensaba en eso, pero ahora cada vez más se nos piden las certificaciones. ¿Cómo se distribuyen las certificaciones por tema? Y esto tiene que ver en esos aspectos que estuvimos viendo, ¿verdad? Los aspectos sociales, los aspectos ambientales, los aspectos de la calidad, de la cadena de valor, etcétera. Entonces, ¿cómo están distribuidas esas certificaciones por tema y cómo nos afectan? Ok, si vamos ya directamente a la agricultura. Aquí tenemos una distribución del área certificada por estándar de certificación. Entonces, por ejemplo, la certificación Organic, que así se llama, tiene un 71.50% de la tierra certificada. Digamos que es la certificación que más se utiliza con respecto a las demás y tiene el 71.50% de la tierra certificada. Y ahí tenemos diferentes como por ejemplo BCI con 4.17, el Rainforest 4.48, este nos preocupa mucho, el UTZ 3.87, tal vez ustedes han oído hablar del UTZ, que es específica para café, cacao y té. Y entonces aquí tenemos una idea de, por ejemplo, Bonsucro es el 1.28% de la tierra certificada porque es muy específica para el azúcar. Eso no quiere decir que el azúcar, la caña de azúcar, no esté también certificada bajo Organic o que esté certificada tal vez en Proterra. Puede hacerse un cruce ahí de certificaciones. Y para ir un poco más específicos a los cultivos que nosotros manejamos o que normalmente se han manejado en Guatemala, por ejemplo, el banano, el cacao, el café, el algodón, la palma aceitera, la soya, la caña de azúcar y el té, se hizo este gráfico en donde tenemos los diferentes productos relacionados con los diferentes estándares voluntarios de sostenibilidad o de certificación. Y entonces, por ejemplo, si tenemos aquí la certificación UTZ, pues vamos a ver que el cacao es una gran proporción de esa certificación, pero también está el café y también está el té. A diferencia, por ejemplo, de Proterra, que tiene, por ejemplo, caña de azúcar y soya. Armé unos ejemplos para que entendamos mejor cómo funciona este gráfico. Entonces, por ejemplo, en el caso del algodón, el BCI o el Better Cotton Initiative es un certificado que tiene que ver específicamente con ese cultivo. Entonces, prácticamente toda el área certificada corresponde al algodón. Pero, por ejemplo, en el caso de UTZ, como ya lo había mencionado, tenemos el cacao, el café y el té. Y esta es una certificación específica para esos tres cultivos. Noten que el cacao es el que más área certificada tiene. Luego, por ejemplo, en el caso de Rainforest, pues ahí sí vamos con banano, cacao, café, palma aceitera y té, con los diferentes aspectos. En el caso del cacao es donde más se afecta o donde más certificaciones hay. Está también el té, muchísimo, el banano. Entonces, es bien interesante. Esta es muy ambiental, es una certificación muy ambiental. Aquí tenemos el área cosechada por estándar y los cultivos específicos. Estos datos son del 2018. Vemos, por ejemplo, que el BSI está específicamente para el algodón. Son 4,000 millones de hectáreas las que están certificadas bajo BSI. Pero en el caso, por ejemplo, del RSPO, que es específica para la palma aceitera,
pues andamos más o menos como por los 2.8 millones de hectáreas certificadas. Y en el caso, por ejemplo, de Global Gap, que es muy relacionada con el banano, estamos hablando prácticamente como de 1.3 millones de hectáreas certificadas. Si tomamos en cuenta también los datos, por ejemplo, que es una buena referencia del uso de fertilizantes nitrogenados de síntesis, o sea, que son producidos, y vemos cómo va el aumento en la población mundial, vamos a llegar un poco más estamos, perdón, para el 2015, en un poquito más de 7 billones de personas. Y si vemos la brecha que hay entre la población que es posible alimentar sin fertilizantes y los datos de la población alimentada usando fertilizantes sintéticos, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Por qué es importante tomar en cuenta estos valores? Porque tenemos que pensar en todos los aspectos que están relacionados con el uso de fertilizantes nitrogenados cuando vamos a hacer una certificación. También es importante ver, por ejemplo, el caso de las áreas que están sembradas para los diferentes tipos de aceites. Este es un tema muy controversial. En el caso, por ejemplo, de la palma, se habla muchísimo de los efectos que tiene el cultivo de la palma africana para la obtención del aceite, pero noten ustedes que es mucho, mucho más pequeña el uso de la tierra para palma que la de la soya. Y si vemos los datos y hacemos un análisis comparativo en esa cantidad de tierra, con respecto, que por cierto son 19.5 millones de hectáreas, con respecto a las demás, tomen nota que el área que se utiliza es muchísimo menor, muy, muy pequeña en comparación con, por ejemplo, con la soya, con el girasol, con la colza, con el algodón y con la nuez molida. Entonces, ¿qué tan ciertos son todos esos problemas que se hablan de que por el cultivo de palma africana se está deforestando el mundo? Pues hay que tener mucho cuidado en analizar los datos con los cuales estamos trabajando. Y entonces, aquí hay un estudio comparativo, por ejemplo, y dice que el 8.6% de la tierra que se dedica para aceites vegetales, en el caso de la palma, produce el 36% de la producción de estos aceites. Si ustedes se dan cuenta, la soya tiene un 39% de la tierra, pero solo produce un 25.5% de la producción. Entonces, teniendo todos estos datos en mano, podemos pensar en tener información adecuada para nuestros procesos de certificación y para nuestros controles. Aquí podemos ir más lejos, y es que cuando hacemos un juicio sobre todo si va a ser un juicio de valor, que sea realmente de valor, tomando en cuenta información verídica y estadísticas o datos científicos que están disponibles. ¿Cuáles son entonces los requerimientos del mercado? El mercado nos va a pedir certificados o procesos de certificación para el origen, o sea, los requisitos locales del lugar de la producción. Y esto, pues, que cumplamos, como ya vimos con las diapositivas anteriores, con los estándares de cada lugar, de cada país. Y también con los requisitos del destino. Obviamente, si estamos hablando del mercado, pues mucho va a ser enfocado al destino, pero no nos van a comprar un producto que no cumple con los requisitos del origen. Eso es muy importante. En el caso del destino, los requerimientos del país. ¿Qué pide el país a donde vamos a mandar nuestro producto? Ese marco regulatorio competente. Y tomen nota que cuando hablamos de certificaciones tenemos que ver que vayamos a cumplir con esos requisitos que el país nos está pidiendo. Tenemos que conocer ese marco regulatorio de esos países.
Los requerimientos del comercializador internacional. Si le estamos vendiendo nuestros productos a un comercializador, a un broker, por ejemplo, tenemos que saber qué pide ese comercializador, qué certificados nos está pidiendo. Los requerimientos del comercializador local. Esto es en el país receptor. O sea, ¿quién va a comercializar el producto? Si es tal vez, por ejemplo, un supermercado o un distribuidor local. Entonces, ¿qué está pidiendo ese comercializador local en el país receptor? Y por supuesto, los requerimientos del consumidor, que al final de cuentas, pues es el que va a pagar al final de la cadena de valor por nuestro producto. Y entonces, él nos va a pedir una calidad de alimento, una calidad, un estándar, y que cumpla con la necesidad de estos clientes, de ellos, ¿verdad? Y contar, por supuesto, con propiedades adecuadas de uniformidad en tamaño o en volumen o en masa, ¿verdad? Depende de cómo estamos comercializando. Si, por ejemplo, estamos vendiendo fruta, bueno, que sea del tamaño correcto, que el volumen de esa fruta sea el correcto, que la masa, o sea, lo que pesa cada una de las frutas, sea el que estamos estableciendo, que el empaque sea el correcto para garantizar la calidad o la inocuidad de nuestro producto, que el color, los que esté dentro del rango aceptado. Es que vamos a mandar una fruta que está fuera del rango de color, no lo van a aceptar. Que el sabor, obviamente, porque si es un producto alimenticio, pues el sabor es muy importante. Todo está muy bonito, el empaque, el color, el tamaño, todo está muy bien, pero nuestro producto no sabe a nada, no lo van a aceptar. Y que el producto sea inocuo, que haya ausencia de contaminantes, ya sea orgánicos, químicos y físicos. Y aquí pensemos, por ejemplo, que estamos mandando algún tipo de hierba o algún cereal y lleva trocitos de metal. Bueno, eso es un contaminante físico. Entonces, eso no se puede permitir. ¿Para qué sirven las certificaciones? Es la pregunta lógica después de todo lo que hemos estado hablando. Bueno, para garantizar el comercio internacional, para garantizarlo y mantenerlo. Vamos a tener acceso a mercados de mayor valor. Sí, si tenemos certificaciones, nuestro producto va a poder ir a mercados de mayor valor donde nos paguen más. Vamos a poder hacer una competencia de precios. Si estamos certificados, podemos competir con otros productos que sean similares y tal vez el nuestro es de mejor calidad y con el precio, pues vamos a poder tener esa ventaja competitiva. Mejor imagen y mercadeo. Si tenemos certificaciones, eso es como una bandera que nos dice, que le dice a los demás que nuestros productos cumplen con esas certificaciones y se va a generar confianza. Cumplir con los requerimientos del consumidor, ¿verdad? Como ya vimos, inocuidad, sostenibilidad y el comercio justo. Desde la operación agrícola, o sea, desde la parte agrícola que es la que nos toca a nosotros. Aumentar la rentabilidad y asegurar la sostenibilidad. Dos aspectos muy importantes. Queremos producir más, pero vender a mejores precios. Y, por supuesto, poder cultivar por más tiempo. Desde la cadena de valor, ya vimos que está integrada desde que empezamos, desde que compramos los insumos hasta que llegamos a nuestro cliente. Entonces están los consumidores, los comercializadores, los productores y procesadores. ¿Qué detalles importantes tenemos que tomar en cuenta? Bueno, hablamos mucho de trazabilidad en la cadena alimenticia de valor. Y ya solo con ver estos diagramas, ustedes ya saben de qué voy a hablar. Pues obviamente la trazabilidad va con un control de inventario, con una rotación adecuada. Tenemos en nuestras cajas, en nuestros empaques, el número de lote y la fecha de expiración. Y esto tiene que ver definitivamente con el control de inventario, con la rotación. El número de lote, o sea, ese montón de números que están puestos, códigos que están identificando nuestro lote, que nos está diciendo o nos está identificando es nuestro producto. El historial,
o control de producción. Esto no necesariamente aparece en nuestras cajas o nuestros empaques, pero sí en nuestros sistemas de control, en nuestro software, en nuestros bancos de datos, en nuestros archivos, y ahí está todo lo que se hizo con respecto a la producción, las pruebas de control de calidad, la aceptabilidad de las materias primas, el tipo de envase que estamos usando, cuánto tiempo estuvo en nuestra bodega, qué costos tenemos, en fin, todo eso está metido en el historial de producción. Y por supuesto, un control de calidad. Y aquí hablamos de calidad total. Tiene que ver el concepto de calidad total y no ha desaparecido. Al contrario, cada vez se hace más fuerte. La calidad total que empieza desde el presidente de la junta directiva hasta el guardián de la empresa. Todos tienen que estar involucrados en este control, sobre todo si es de calidad total. Todo tiene que ver en la calidad de nuestro producto. Y por supuesto, se han incorporado sistemas, los diagramas de barras que todos conocemos, ¿verdad? Que vemos en los empaques. Y los códigos QR. Ahora, pues los códigos QR nos permiten ingresar a Internet, contienen passwords, pero también los códigos QR nos permiten rastrear nuestros productos. Entonces, por ejemplo, en el caso de este producto, que es un producto farmacéutico, pues están todos los números de lote y toda la fecha de expiración. Y aquí está el diagrama QR que tiene que con un escáner se puede determinar rápidamente, con un teléfono inteligente se puede determinar la historia de un producto o mucha más información que está relacionada con nuestro producto. ¿Cuáles son los potenciales para la exportación de los productos que tiene Guatemala? Por ejemplo, los plátanos frescos o secos, estamos cubriendo un 66% del mercado. O sea, tenemos una oportunidad de un 34% para exportar más plátanos frescos y bananos. En el caso del café sin tostar ni descafeinar, tenemos un 65% del potencial de exportación. En el caso del cardamomo, un 72%. Y así, en el caso del azúcar, por ejemplo, tenemos un 50%. En el caso del azúcar sólida sin aromatizantes o colorantes, un 45%, y así todos los demás productos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos preocupamos por obtener más certificaciones, podemos abordar ese resto o ese mercado que está disponible para nuestros productos. Ese es el mensaje que está metido atrás de esta gráfica. Hablando de los requisitos de las diferentes estándares de certificación, como ya vieron ustedes, hay un montón de estándares de certificación, pero si comparamos 4 estándares en diferentes aspectos, por ejemplo, aquí vamos a ver la parte de ambiente, la parte social, la parte de administración, la parte de calidad y la parte ética. Si comparamos, por ejemplo, el Fair Trade International, nos pide un 75 requisitos en comparación, como por ejemplo con Global Gap, tal vez tiene un 76, pero en el caso de 4C tiene aproximadamente 80, y en el caso del Rainforest Alliance, pues tiene casi un 95 requisitos que cumplir. Entonces, ¿qué significa esta gráfica? Si comparamos cada uno de los estándares, que son diferentes los 4, en los diferentes aspectos que cubren, podemos ver que, por ejemplo, Rainforest es el que más altos estándares tiene con respecto a la parte ambiental. Pero si se dan cuenta ustedes, en el caso de Fairtrade, no se mete mucho con calidad, pero sí tiene muchísimo que ver con la parte social. Tal vez el más alto en requisitos sociales es 4C. Y en el caso, por ejemplo, de administración, el que más alto estándar tiene, pues serían el Fair Trade y el 4C. O sea, nos van a evaluar con aspectos de administración. Pero noten que, por ejemplo, Global Gap no tiene ningún estándar en la parte ética. Sin embargo,
El 4C sí se preocupa mucho de la parte ética y está muy relacionado con la parte social. Entonces, ¿qué tipo de estándar es el que, de certificación el que yo necesito? Bueno, ¿qué me están pidiendo? ¿O cuáles son los que nos están solicitando nuestros clientes, nuestros compradores, perdón, el país? Entonces, así es como vamos a ir seleccionando. Si vemos, por ejemplo, en la parte de ambiente, Rainforest tiene 93 requisitos, es el mayor. En la parte social, tenemos 121 en ambos casos de 4C y de Rainforest Alliance. Y el que menos tiene, pues sí, es Global Gap, como ya lo habíamos visto. En el caso de administración, 28 requisitos para 4C, es el que más altos datos, más altos requisitos tiene, y el que menor, pues es el Global Gap. En el caso de calidad, tenemos 88 requisitos en comparación, como ya habíamos visto, Fairtrade, que es el que menos requisitos tiene. Y en el caso de la ética, en el 4C tiene 11 requisitos. En el caso de Global Gap tenemos 0 requisitos. ¿Qué mercados con potencial para exportación de cacao, o sea, tomando como ejemplo el cacao en Guatemala, existen y todos sus derivados? Bueno, aquí tenemos bien definidos cuáles son los mercados tradicionales, ¿verdad? Estados Unidos, México, ¿sí? Y vemos el área sombreada más clara es el potencial. Pero noten ustedes cuántos países más pueden ser también un potencial mercado. Y estos países, si tenemos las certificaciones adecuadas, podrían ser nuestros futuros clientes. Entonces, aquí hay muchos requisitos que cumplir en Estados Unidos, en México, por ejemplo, pero tal vez en los países del Asia o de la Polinesia o Australia, Nueva Zelanda, pues tal vez los requisitos no sean tan altos. Sí, este es un mapa del mundo, pues está muy artístico y muy bonito. En la parte del África, pues casi no hay mercados para el cacao, obviamente, pues son productores. En el caso, aquí estamos hablando de Arabia y de todos los países del Medio Oriente. Este es el caso de Europa y este es el caso de Asia. Pues creo que es muy importante que nos demos cuenta que tenemos un potencial de exportación a diferentes mercados. Y entonces, en el caso del cacao, las áreas certificadas para la comercialización del cacao, pues sí, están en las regiones en donde está la producción del cacao, en la zona tropical. Y noten ustedes que, por ejemplo, en el caso aquí en el África de la costa de Marfil y de Burkina Faso y de esos lugares, pues sí, tenemos muchas certificaciones UTS, tenemos muchas certificaciones de Fair Trade, muchas certificaciones orgánicas y de Rainforest en esa parte. En el caso nuestro, pues tenemos una parte de orgánico, es la que más vale, y también afectados un poco por UTS y por Fairtrade. Y aquí podemos comparar cómo están esas certificaciones a nivel internacional. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos y hacer el análisis para la parte del café. Entonces, ya para ir llegando a las conclusiones, ¿qué se logra al certificar? Bueno, yo espero que a estas alturas ya ustedes ya tengan conceptos claros después de todo lo que hemos hablado. ¿Qué se logra al certificar? Permite acceso a nuevos mercados. Es obvio, los nuevos mercados nos están pidiendo estos certificados. Y si los tenemos, pues vamos a tener acceso fácil a ellos. Tenemos que cumplir con esas normas internacionales, ¿sí? Que nos piden las certificaciones. La apertura a nuevos mercados no necesariamente son de exportación, pueden ser mercados locales, pueden ser regionales, o sea, pensemos en que vamos a exportar a Latinoamérica, o pueden ser mundiales. Bueno, vamos a mandar nuestros productos al Asia, vamos a mandar nuestros productos a Europa o a África o donde corresponda. Proporciona
ahorro de costos a la empresa. Bueno, pero si usted, ingeniero, acaba de decir hace un rato que las certificaciones pues cuestan dinero, sí, pero a la larga, cuando hacemos nuestros procesos de certificación, podemos tener ahorro de costos. Y esto es porque las operaciones se van mejorando buscando la optimización en la empresa. Cada vez queremos hacer las cosas de mejor manera y eso nos lo pide la certificación. La certificación no se saca una vez y ahí se quedó, sino que hay que seguir sacándola todos los años porque nos la pide el comercio o el mercado o el país. Y entonces tenemos que entrar a ese proceso de optimización. Estandarización de labores y puestos de trabajo, ¿sí? Es necesario por todos los aspectos que ya hemos comentado, que se controlen estos aspectos. Las materias primas certificadas, nosotros vamos a empezar a pedir que nuestras materias primas también estén certificadas para poder garantizar una certificación, valga la redundancia. El control riguroso de inventarios y rotación, ya vimos que la trazabilidad es muy importante. Una mejor realimentación del mercado, o sea, nos vamos a enterar de mejor manera qué es lo que el mercado quiere de nuestros productos, está esperando. No es qué tengo yo para vender y a ver quién me lo compra. No, en estos tiempos es necesario ver qué es lo que pide el mercado y si nosotros podemos cumplir con lo que pide el mercado, porque si no, sencillamente el mercado no nos va a comprar. Mejor posición y seguridad en el mercado. Nos vamos a garantizar un puesto en el mercado. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con nuestras certificaciones. Aumento en la productividad en las empresas. Por supuesto, si tenemos una mejor productividad, vamos a garantizar esa posición y esa seguridad en el mercado. Vamos a incrementar nuestras ventas. Sí, vamos a tener mejores rangos, mejor utilidad, mejores estándares, mejor calidad. Incremento en cuotas de mercado. Si estamos certificados, nos van a conceder mejores cuotas, cuotas más grandes, cuotas seguras, que sean repetitivas a través de los años. Aporte de ventaja competitiva. Por supuesto que vamos a tener ventaja competitiva sobre alguien que no tiene las certificaciones. Aumento en la satisfacción de los clientes. Y aquí definitivamente vamos a cumplir con normas internacionales que obligan a mejorar la calidad de los productos. Si se mejora la satisfacción del cliente, mayor comunicación con el cliente por todo lo que ya vimos. Vamos a tener más confianza. Vamos a tener un mayor gusto y seguridad sobre nuestros productos y servicios que proporciona la empresa. Una constancia en la calidad. Una mejor aceptación de futuros nuevos productos. O sea, si yo estoy mandando a un mercado internacional un producto y voy a sacar una variedad, una variación en el producto y lo voy a mandar, pues si estamos certificados y cumplimos con nuestras certificaciones, definitivamente se va a aceptar más fácil ese nuevo producto. Se da mucho que cuando vamos a una tienda, a un supermercado y hemos comprado por años un producto y ahora resulta que ese producto tiene otro sabor, pues sabemos que la calidad es buena y entonces vamos a querer probar ese otro sabor. Así funciona esto. Y ya para las conclusiones, yo quisiera que hubieran pensado un montón de ideas y de cosas con respecto a las certificaciones y por qué las certificaciones son tan importantes. Entonces vamos a empezar con las conclusiones. ¿Qué certificaciones se necesitan y por qué? O sea, tengo que determinar qué certificaciones necesito yo y por qué necesito cada una de ellas. ¿Qué requisitos son necesarios en esas certificaciones? O sea, en lugar de decir requisitos, bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Ya vieron ustedes que estamos comparando diferentes estándares y que los estándares tienen más o menos requisitos en los diferentes temas que se tratan. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Una verificación interna de nuestros procesos y de documentación. ¿Tenemos documentación para ir a una certificación? ¿Podemos hacer verificaciones internas nosotros de todo lo que hacemos y de todo lo que tenemos?
Es necesario comprender y aceptar la responsabilidad para cumplir con los requisitos establecidos. Comprender y aceptar la responsabilidad para cumplir con los requisitos establecidos. Eso quiere decir que si yo me voy a someter a un proceso de certificación, es porque quiero cumplir con esos requisitos y yo sé cuáles son. Y debo aceptar la responsabilidad que empieza en el momento que voy a hacer la certificación hasta que cambie o tengamos otra certificación. ¿Por qué? Porque la certificación no se saca una vez, como ya lo dijimos. Es un proceso, es un crecimiento, es mejora continua, es competencia, es calidad, es garantizar. Bueno, en fin, son un montón de cosas y por eso es que tenemos que comprender y aceptar esa responsabilidad. Buscar la mejora continua, manteniendo la certificación a través del tiempo. O sea, aquí vamos a hablar de la sostenibilidad de la certificación. Aumentar la carpeta de certificaciones. Bueno, hoy saqué una certificación de GRI. Bueno, voy a aspirar a que en unos meses voy a sacar la certificación ISO y luego voy a sacar la de Rainforest y luego voy a sacar la de Global Gap y luego y tener una carpeta de certificaciones de nuestros productos y de nuestros servicios. Esto es muy importante, designar un equipo responsable encargado de los procesos de certificación. Tenemos que tener a la gente capacitada y a la gente con voluntad de asumir este requisito para hacer ese proceso de certificación y destinar las actividades, las personas para que puedan hacer esas actividades. Es necesario designar fondos en un presupuesto para hacer las certificaciones. Cuestan dinero, cuestan tiempo, nos están costando personas, ¿verdad? Tiempo de trabajo de las personas para hacer esas certificaciones. Por lo tanto, hay que colocarlos en un presupuesto. El proceso de certificación y mantenimiento de la certificación requiere tiempo. Una certificación no se hace en 1 o 2 días. Se necesita buscar la información, se necesita conocer a las personas que van a hacer el proceso, se necesita entablar una relación con el ente certificador. Luego de que el ente certificador hace su evaluación, se necesita cierto tiempo para que produzcan el reporte y se procese y se haya un acuerdo entre lo que el certificador está diciendo y lo que nosotros hicimos y se hagan aclaraciones. En fin, es un proceso que requiere tiempo, pero los beneficios son muy valiosos. Y me imagino que ustedes ya ahorita pensaron en todo lo que se puede obtener con ese proceso. Y sobre todo, que Guatemala mejorará su imagen internacional. Y de hecho también la nacional cuando hacemos nuestros procesos de certificación. Yo hasta aquí me quedo. Gracias por su atención. Espero que hayan muchísimas preguntas, muchísimas dudas, porque es un tema que se presta para preguntas y para dudas. Pero antes de callarme, quiero decirles que realmente el involucrarse en procesos de certificación, en lugar de ser una serie de problemas, como se veía hace algunos años, es una serie de oportunidades, es una inversión a largo plazo. Así es que gracias por su atención. No sé si tienen preguntas, si quieren que comentemos algunos detalles. Muchas gracias, Cristian, por esta importante charla que nos has brindado esta tarde. Justamente ya hay algunas dudas en cuanto a lo que desarrollaste. Una de ellas es en cuanto a que si hay alguna idea en qué punto de la cadena de producción de café es cuando más se produce. Esto derivado de la utilización de la tierra o la forma en que este pueda ser sembrado. Entre esas observaciones pueda estar el distanciamiento de las plantas, pero básicamente es dentro de la cadena de valor, ¿verdad? ¿Dónde es que el café pues se logra establecer con una mayor producción?
Luis, perdone, voy a ¿Sí? tomar la palabra. Esas preguntas las hice yo, solo quiero aclarar, son dos preguntas separadas, perdón. Ah, ok, perfecto. Cristian se ríe. Bueno, adelante, Lilian, por favor, Está bien. aprovechemos la No, oportunidad. yo estoy haciendo porras, Lilian, porque preguntando es cómo se aprende. Sí, Sí, vamos, sí. adelante, Lilian. Muchas gracias, buenas tardes a todos y primero que nada, excelentísima presentación, de veras, las certificaciones tienen muchas dudas y definitivamente creo que Cristian lo supo plantear muy ampliamente. Felicitaciones, de veras, y gracias por compartirlo. Y bueno, dentro de las preguntas en ese momento que escribí la pregunta fue, ¿qué cantidad de CO2 era el que se estaba hablando? Era una de las primeras diapositivas. Produce, o sea, no sé, qué era lo que producía el café, la producción del café, que era un Ok. rango bastante elevado y un porcentaje abismal en cuanto a los gramos o a la cantidad menor que estaba en esa diapositiva de quién producía menos. Entonces, Cristian habló ahí de la que no solo era la producción, sino que era transporte, que era el proceso del café, el beneficiado, tanto beneficiado húmedo como seco, me imagino yo. Entonces yo le preguntaba a Cristian en qué área o en qué punto de la cadena del café era donde más se producía, porque sí realmente es importante ver ese número que aparece ahí. Nosotros creemos que la caña está haciendo estragos en el medio ambiente, pero si nos vamos con el café, no. Tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, por eso me sorprendió bastante y me impulsé a hacer la pregunta primera. Y la segunda pregunta es en la utilización de la tierra. eh, Se refiere a por la forma en que está sembrada el café, por el distanciamiento de las plantas. El ejemplo que usted puso ahí fue el tomate, ¿verdad? El tomate no utilizaba mucha utilización de la tierra. Entonces, esa era mi duda en ese momento. No sé si parto ahí y luego vienen las demás. Perdonen. Espero que el resto del grupo también participe con las preguntas. Muchas ¿Sabe qué gracias. voy a hacer? Yo mejor voy a empezar a escoger voluntarios para que contesten. Ay, No, Cristian, gracias. mire, gracias por sus preguntas y realmente cuando se presentan estas estadísticas, pues se hace con doble propósito, porque las estadísticas lo que hacen es precisamente despertar esa inquietud. Bueno, ¿por qué el café tiene ese valor tan alto en emisiones y el tomate tan bajo? Entonces, sí, se espera que salga la pregunta y la respuesta es sencillamente compleja, porque hay muchas cosas involucradas en el asunto. Primero, pensemos en que el café, pues al ser una planta, consume CO2 y ese CO2 pues lo convierte por fotosíntesis en energía. Entonces, pensemos en que el cultivo en sí es un sumidero de CO2. Capta el CO2 del aire y lo transforma, lo vuelve azúcares, lo vuelve tejidos vegetales, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa en el metabolismo. Entonces, es un sumidero. Pero, ¿por qué el dato es tan grande en comparación, por ejemplo, con el tomate? Y es que lo que pasa es que el grano de café, si vamos a ver, no precisamente el grano, porque es el café en oro ya beneficiado, requiere un montón de procesos, transporte, secado, y realmente es un promedio. El valor que ustedes ven ahí es un promedio. A mí se me olvidó resaltar que son datos promedio, porque sí se está tomando en cuenta pues el beneficiado húmedo y el beneficiado seco. Pensemos en los combustibles que se utilizan, por ejemplo, cuando utilizamos un secador. El costo del transporte para la cereza, llevarlo al beneficio. Y si vamos sumando todos esos aspectos, todos los datos, eso es lo que vamos a obtener. Entonces, en el caso del tomate, pues una planta de tomate es mucho más pequeña. En una hortaliza, por ejemplo, el tomate crece muchísimo más. Obviamente, pues una gran cantidad de agua, no hay que secarlo, sino que al contrario, se trata de que el tomate esté lo más fresco posible. Entonces,
Si tomamos en cuenta la cantidad de CO2 que se produce por la cosecha del tomate, definitivamente se viene el suelo el dato porque no hay secado, no hay beneficiado, no hay un montón de cosas que se suman por kilogramo de producto producido. Y es por eso que se disparan los valores. Pensemos en el caso del área, bueno, es menos requerimiento de área por kilo de tomate con respecto al café, porque el café pues hay que cosechar las cerezas, las que están maduras, y luego hay que recopilarlas y limpiarlas, y a la hora de que obtenemos de esa cereza el café en oro, pues obviamente hay una disminución que entre la cáscara, el mucílago, las limpiezas y todo, y lo que se seca en sí. Entonces, hay una disminución en la cantidad de masa de café que se produce, pero en el caso del tomate, no. Lo más que pasa, pues, es que haya que quitarle hojas o los que están muy maduros o los que están muy verdes, pero, en fin, por eso es que los datos son tan variables y llaman tanto la atención. Ahora, es un punto, Lilian, muy importante para la reflexión, porque eso quiere decir que las emisiones de CO2 están relacionadas mucho con la energía que consumimos para obtener el café en oro. Y ahí es donde tenemos que poner atención en el caso de las emisiones de CO2. Y obviamente, pues también en el caso de los costos, mientras menos energía gastemos para nuestro cultivo, mejor va a ser la utilidad. Entonces, es un juego y es una pregunta muy interesante que por eso hace pensar en muchas cosas. ¿Cómo puedo yo ser más eficiente para que la densidad de producto aumente en el área que yo tengo disponible? ¿Cómo puedo hacer para aumentar esa rentabilidad de producción? ¿Qué técnicas puedo usar? ¿Cómo puedo tener tal vez una mejor variedad de café? En fin, son muchas cosas que hay que evaluar. ¿Y saben qué pasa? Y por eso es que es tan importante tocar este tema. Nosotros en Guatemala somos un país lleno de tradiciones. Sí, están muy lindas nuestras tradiciones, pero somos también tradicionales a la hora de producir nuestras cosas. Y tenemos que innovar y tenemos que mejorar y tenemos que meternos a competir a mercados globales diferentes y retadores que nos obliguen a cambiar nuestros procesos. Es que mi abuelito así sembraba el café, es que mi papá también así lo sembraba, pues entonces yo también así lo voy a sembrar. Bueno, pues es que hay mejores técnicas, hay tecnología, mejores fuentes energéticas, es que, bueno, abramos nuestra mente, abramos nuestros conceptos, comparémonos con otros productores y veamos qué podemos aprender y qué podemos mejorar. Entonces, no seamos tan etnocéntricos, la palabra es a veces muy negativa, en pensar que lo que hacemos está bien y que así es nuestro producto, y porque lo que está pasando a nivel de la globalización es que los mercados son los que definen qué es lo que se va a comprar. No son los productores los que dicen qué se va a vender. Y ese es un juego muy dinámico y muy importante. ¿De dónde sale todo esto? Pues de los requisitos, de las certificaciones y de todo lo que se nos está pidiendo. No sé si expliqué, compliqué, confundí, desanimé, animé. Espero que todo No, haya sido positivo. muchas gracias, Cristian. Sí, definitivamente, hoy por hoy, creo que si estuviéramos como voluntariamente queriendo hacer las cosas ordenadamente, llevando procesos, llevando registros, respetando el medio ambiente, etcétera, etcétera, no tuviéramos que utilizar las certificaciones como validación para que nos seamos como que las personas perfectas para venderles el producto al cliente, ¿verdad? Porque el cliente lo que quiere es algo que contribuya al medio ambiente, algo que contribuya a la responsabilidad social empresarial, algo que diga están dejando algo a sus comunidades, ¿verdad? Entonces,
las certificaciones lo dan. Entonces, definitivamente tenemos que hacerlo y deberíamos de pensar en hacerlo aún no certificándonos, y sino que como una parte de la práctica y de la costumbre por la propia conservación humana, ¿verdad? Pero bueno, Ujú. ese es otro tema. Tengo otra pregunta, dice, ¿cómo decide uno a qué certificación aplicar? Bueno, es otra pregunta sencillamente compleja de contestar. ¿Por Me qué? imagino, sí. ¿Por qué? Bueno, eh, creo que en la presentación se tocan los temas que tienen que ver con qué tipo de certificación es la que yo tengo que hacer. Y hay un juego aquí, hay un juego muy importante, porque primero creo yo que como número uno están los mercados. Los mercados ahora están exigiendo las certificaciones y cada vez más nos piden más certificaciones. Los gobiernos, los países piden otro tipo de certificaciones. Los clientes locales piden ya certificaciones. Tal vez muchas de ellas no son tan complejas con tantos requisitos como otras. Pero cuando un cliente, un mercado internacional, nos dice que tenemos que cumplir con una certificación, pues obviamente ya ahí hay una pauta para saber que hay que tener esa certificación. Luego podemos ver qué es lo que nuestra competencia está utilizando, qué certificaciones tiene la competencia y qué mejores negocios o qué mejores mercados tiene nuestra competencia. Y, o tal vez si no es directamente nuestra competencia, pues son productores de otros países y eso nos puede dar una guía de qué certificaciones debemos de tener. Un ejemplo muy interesante es este de Costa Rica. Costa Rica tiene sus propias certificaciones que el gobierno exige. Entonces, esta certificación la pide el gobierno para poder exportar. Entonces, es un requerimiento de país. No sé si se recuerdan que también los clientes o los mercados piden que se cumpla con las certificaciones locales, no solo las internacionales, sino que las locales. Y esto tiene que ver también con el cumplimiento de la ley, por ejemplo, que se paguen los impuestos, como usted dijo ahorita, Lilian, que se cumpla con los derechos humanos de nuestros trabajadores, que no haya trabajo forzado, que no haya trabajo de niños, y es muy interesante. Voy a hacer un comentario de un caso que yo conocí de una empresa ecuatoriana que vende cacao y tiene cualquier cantidad de certificaciones. Y esta gente se enfoca mucho en la parte social y así es como vende su producto. Tienen una imagen social genial de cooperativas, de mujeres que se han desarrollado, mujeres emprendedoras, y entonces tienen diferentes tipos de cacao, de chocolate que venden, y por una tableta de chocolate le arrancan a uno hasta $20. Así de serio es la calidad y lo que ellos venden con sus productos, porque las certificaciones que tienen van toda esta parte social, a esta parte ambiental, y por supuesto el producto es muy bueno y aguanta con esos precios. Estoy hablando de $20 puestos en el país que está comprando, no es el precio de venta, o sea, el precio local. Entonces es muy interesante ver todo ese tipo de aspectos. Y por eso, cuando empezamos la presentación, decíamos que si las certificaciones son realmente banderas comerciales, y creo yo que parte de la pregunta que se hace ahí se contesta con un sí. Tener las certificaciones nos da una ventaja competitiva y nos permite pues alcanzar esos mercados que tal vez no teníamos. Entonces, es un juego también de ver
¿qué certificaciones puedo tomar o cuál me conviene? Porque si yo quiero una certificación de calidad, solo que no es un 4G que no tiene que ver con calidad, sino que está muy enfocada al ambiente y a la parte social, pues esa certificación no me sirve para ese mercado. Hay que escogerlas y hay que ver la gama de empresas certificadoras que hay. No sé, Lilian, si está claro, sí. Gracias, Luis. No tenía micrófono. Sí, estoy clara. Cristian, muy amable. Definitivamente, bueno, sí, es importante ver qué tienen nuestros competidores, porque primero ya han ido antes que nosotros a optar por certificaciones, por alguna razón, ya sea por mercado o es donde el producto se acopla más al tipo de certificación, etcétera, ¿verdad? Y una última pregunta de mi parte, perdonen. ¿Tiene idea, Cristian, en su experiencia, más o menos los costos de una certificación? Sé que es compleja la respuesta porque depende del área, depende del producto, pero es por área territorial, por proceso, no sé, o sea, no sé si pudiera apoyarnos un poquito con ampliar esto. Mire, depende, Lilian. Los costos tienen mucho que ver con la entidad que da la certificación. Empecemos por ahí. O sea, si es una entidad como, por ejemplo, ISO. ISO tiene oficinas en casi todos los países del mundo. Eso tiene que ver muchísimo con el costo, porque si le están pidiendo a uno una certificación y tiene que venir un auditor internacional a hacer la certificación, eso complica. También tiene mucho que ver con lo que se va a certificar. Usted puede certificar un producto, puede certificar un proceso, puede certificar a una persona, puede certificar la empresa completa y eso va requiriendo diferentes costos y tiempo y todos los recursos. Entonces, puede existir certificaciones que cuesten, qué sé yo, $10,000, pero pueden haber certificaciones que cuesten $100,000, dependiendo de lo complejo que es el proceso. Y obviamente, pues no es lo mismo certificar, y no quería decir nombres, pero por ejemplo, una cervecería o un ingenio que certificar una fabriquita artesanal de chocolates. No es igual. Los costos dependen también del tamaño de la empresa, del número de personas, de las actividades comerciales, del número de relaciones. En fin, son un montón de conceptos. Yo lo que les sugeriría es que, por ejemplo, se abocaran a ISO en Guatemala, a los representantes de ISO y pedir una cotización y ver pues otras opciones para empezar a documentar procesos. Una de las primeras certificaciones que se piden son las ISO, la 9001, por ejemplo, y se puede hacer una cotización. Por ejemplo, puede ser GSI, pedirles que le hagan una cotización y ya empezar a tener referencias. En el caso, por ejemplo, de Rainforest, no estoy seguro cómo va la tarifa, pero en las páginas web de las certificadoras puede uno más o menos describir qué es lo que uno quiere certificar y pedir un estimado de una cotización. Creo que es la mejor manera para no decir datos que tal vez no sean ciertos con respecto al tamaño de la certificación, porque tiene mucho que ver eso. Gracias, Cristian. Sí, comprendo. Muy amable, gracias. Si quisieran si quisieran ayuda en ese tema, creo que podríamos apoyar, pues, si hay dudas específicas en hacer contactos. SGI puede ser una empresa certificadora, pedirles referencias y apoyarlos con eso, ayudarlos con eso y recomendarles, pues, conseguir la información de las páginas. Si ustedes quieren, pues, yo me comprometo a hacer eso, es muy interesante. Y también tener feedback actual de qué está pasando y, por ejemplo, en el caso del café, cuánto cuestan o qué requisitos se están pidiendo o qué se puede hacer. Creo que es muy importante hacer eso, sobre todo porque hay tantas empresas certificadores que mientras más conozcamos, mejor.
Muchas gracias, Cristian. Agradecemos bastante la información que nos has brindado. Gracias, Lilian, por el buen concepto para Cristian y para mi persona. Tenemos un comentario en donde Ana Girón hace ver que es bastante interesante y que también considera que parte de la ignorancia nos hace juzgar mal. Entonces, eso pues es un muy bonito comentario que hace Ana Girón, ya que pues es tan importante conocer justamente estos temas de certificación y qué mejor que Mujeres en Café se esté sumando a estas capacitaciones que tenemos a bien brindar. Es un tema bastante nuevo, un tema de la autoría pues de Cristian y pues a quien agradecemos bastante esta intervención y estamos totalmente a la orden y con toda la disponibilidad, Lilian, y a todas las asociadas de volver a replicar esta charla, es que es una charla muy importante que considero que la Asociación de Mujeres en Café la debe de tener y se debe de empoderar. Así es que con el agradecimiento sincero a todos ustedes por esta participación, a tu persona, Cristian, por esta capacitación tan importante. Les deseamos pues un feliz descanso, procurando vernos el próximo martes, justamente a la misma hora, con el tema, vamos a verificar, es el martes 9. Tenemos... Entonces a las 4 ahora. Sí, Ana, ¿qué tal? Con las disculpas que No tengo estamos... pena, era solo verificando, ajá. Ahí nos adaptamos. Perdón, sí, solamente sería este jueves, o sea, hoy y martes y jueves de la próxima y luego volvemos a un horario normal. Estamos con Cristian pues sacando una certificación sobre la huella de carbono y pues que después de eso creo que vamos a desarrollar un bonito tema de capacitación. Así es que con las disculpas hacia ustedes, por favor. No tenga Luis, pena, gracias por todo. ¿Qué manda? gracias, Ana, por su participación. Luis, Ana me comentaba hoy que este horario es un poco más conveniente. Yo no sé qué posibilidad habrá o vamos a considerarlo a futuro, porque creo que tal vez tenemos más participación en este horario, pero luego lo podemos platicar, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña encuesta y consultar con los participantes si este horario, pues, es un poquito más práctico y cómodo que el de las 6 de la tarde. También porque tenemos una experiencia antes y después y ver cuál podría ser más de mayor participación, que es lo que nosotros queremos, tanto Gremiagro como Mujeres en Café. Queremos que el aprovechamiento de este conocimiento, de la transmisión del conocimiento, llegue a muchas más personas, ¿verdad? Entonces, si eso sería una pequeña modificación que podemos hacer, pues tenemos que aprovechar de ello, pero para mí está bien y todos los comentarios pueden ser bienvenidos de parte de los participantes. Totalmente, con todo gusto. De parte de Cristian, yo creo que también no había ningún problema. Ya saben que toda vez nosotros agendemos bien los temas, pues estamos para servirles. Totalmente, Lilian y Ana, muchas gracias por esta información que nos brindan. Así es que, Cristian, no sé si querés ya para terminar y irnos a estudiar, por favor. Rápidamente, pues agradecerles nuevamente la atención y la paciencia. Ya son varios temas que he compartido con ustedes. Con mi mensaje final, como ya les dijo Luis, se trata de que ustedes crezcan. Usted mencionó la ignorancia y no, al contrario, es la oportunidad de aprender y de crecer y de mejorar. Eso es lo que nos debe motivar. Así es que es un gran gusto compartir con ustedes y sobre todo que la información está cayendo en tierra fértil y que produzca mucho café, que es tan importante para nosotros y nos hace sentir tan orgullosos. Así es que ánimo y con todo gusto estamos para apoyar. Muchas gracias, Cristian. Y como les mencionaba, la próxima semana, el martes 9 a las 4 de la tarde, tendremos nuevas tendencias en nutrición vegetal. Va a ser una charla que vamos a reproducir, ya que el conferencista no nos va a poder acompañar. Sin embargo, la información ya la tenemos, es bastante importante y de las dudas que puedan surgir, pues se las vamos a trasladar. Y el jueves 11 vamos a tener el tema bioestimulantes en cultivos. Así es que agradeciendo la participación de ustedes y por favor llenar el enlace para el registro de su participación. Se los dejo ahí en la bandeja del chat general. Deseándoles lo mejor, una feliz noche y pues esperando verles y escucharles la próxima semana. Así es que de parte de Gremiagro nos despedimos. Hasta pronto.
Gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.